Hola, hola, muy buenas noches a todos. Vamos a esperar 2 minutitos más a que más personas se conecten y iniciamos. Gracias. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra capacitación online Frío, Humedad y Mastitis, la combinación peligrosa. Mi nombre es Elizabeth Sendejas de Vanguardia Lechera. En esta capacitación aprenderás a identificar los descuidos más comunes en la rutina de ordeño y en esta ocasión pues tenemos de invitada a la especialista Elena Arias Romero. Muchas gracias, doctora Elena, por estar aquí con nosotros. Les comparto un poquito de su experiencia profesional. La doctora Elena pues es médico veterinario zootecnista de Colombia, tiene una máster en gestión y dirección de proyectos y diplomados en redes sociales y marketing digital. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector pecuario, especialmente en el área de calidad de leche, salud de la ubre, bienestar animal y adopción de tecnologías de la ganadería de leche especializada. Ha trabajado en compañías líderes como Westfalia, De Laval, Virbac y actualmente dirige Guara Consultoría, donde implementa programas innovadores apoyados de los análisis de datos, soluciones tecnológicas para mejorar la rentabilidad de los productores y del bienestar de los animales. Y pues bueno, la tenemos aquí con nosotros, aprovechen este ratito de capacitación con ella. Recuerden que para ustedes solicitar una constancia, necesito que tomen una captura de pantalla que están escuchando la capacitación en vivo, nos mandan un mensaje de WhatsApp o mensaje en Facebook e Instagram solicitando su constancia y se las enviamos. Bienvenida, doctora Elena, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Elizabeth. Buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. Quiero confirmar contigo si me estás escuchando bien. Se escucha bien, se ve perfecto, muchas gracias. Genial. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya lo mencionó la doctora Elizabeth, pues soy médica veterinaria zootecnista en Colombia y hace 4 años fundé la empresa Guara Consultoría, con la cual a través de la empresa hacemos acompañamiento a los ganaderos de diferentes sectores del país y pues he recibido también solicitud de asesorías de personas de diferentes zonas de Latinoamérica. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la influencia de lo que genera el invierno y muy posiblemente de todos esos descuidos que nosotros estamos generando dentro de todo lo que involucra el tema de ordeño. Entonces, empecemos. Listo. Vamos a dar un contexto general y, en definitiva, todo lo que cuando hablamos del tema de invierno, eh, indiscutiblemente aumenta todo el riesgo de lo que es frío, humedad y barro. Y aquí, por el incremento, por la presentación de estos elementos o de estas situaciones, indiscutiblemente se va a presentar una mayor incidencia de mastitis ambiental y contagiosa. Hago una pregunta, ¿se está viendo la segunda diapositiva? Ah, ok.
Listo, ya entré en contexto, ya estoy viendo. Listo. Entonces, en ese contexto, lo que sucede es que todo el riesgo de infecciones intramamarias, tanto contagiosas como ambientales, aumentan, em, pero en mayor medida las de tipo ambiental y sobre todo aquellas mastitis generadas por patógenos como la Escherichia coli, la Klebsiella y el Streptococcus aureus. Ya vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, pues algunos elementos que están relacionados directamente con estos patógenos. Entonces, el objetivo definitivamente de la charla, y no sé, pues supongo, doctora Elizabeth, que al final vamos a tener pues como un espacio para preguntas o para Yes. comentarios. Bueno, la idea es que podamos generar por lo menos o identificar en cada una de sus fincas, de sus ranchos, cuál de estas situaciones se está presentando y cuál de las situaciones podemos mejorar para pues evitar todo este tipo de problemas y de incidencias. La NMC, que es el Consejo Nacional de la Calidad de la Leche a nivel mundial, que es una entidad sin ánimo de lucro, es la que está dedicada a trabajar en todos los aspectos relacionados con el tema de la calidad de la leche y la salud de la ubre, precisamente. Ellos cuando iniciaron todo su proceso, su protocolo y programas de calidad de leche, hablaban de 5 puntos para los programas de calidad de leche y mastitis, y ya estamos hablando alrededor de unos 10, 12 o incluso hasta 15 puntos. Pero dentro de estos aspectos, vamos a tener en consideración en el transcurso de la charla lo que se relaciona específicamente con higiene en el ambiente, todo lo que se relaciona con los procedimientos adecuados de ordeño y la higiene que debemos tener alrededor de estos procedimientos para asegurar un adecuado bienestar de los animales. En este video, y creo que las personas, considero, confío que las personas que nos están acompañando en la charla, conocemos bien cuál es la rutina de ordeño, eh, teniendo en cuenta que hay un orden específico y unos tiempos específicos para cada uno de los pasos dentro del procedimiento. En este video estamos viendo todo lo que no se debe hacer. Entonces, tenemos una vaca que está amarrada, el operario no utiliza guantes, no le dimos el tiempo suficiente para la desinfección, para la acción del principio activo. Hicimos una colocación de presellado, una desinfección del pezón y posterior a eso volvimos a contaminar el pezón. Entonces, lo pongo como referencia porque en el transcurso de la charla vamos a ver, aparte de los factores y puntos críticos que se presentan durante la temporada de invierno, también qué es lo que deberíamos hacer en una rutina de ordeño de manera adecuada. Entonces, por favor, tengan como referencia los puntos que acabamos de ver en el video y ya vamos a ir solucionando igual dudas que se puedan ir presentando adelante. Indiscutiblemente, pues, estos videos representan un CMT que estoy ejecutando en una finca precisamente en un día de fuerte invierno. Em, Aquí en Colombia los ordeños generalmente se realizan en potrero, en establos como los vemos acá, y algunos de esos establos precisamente no tienen el techo o el alero tan largo, lo que hace que los operarios y las mismas vacas pues se mojen. Entonces, además, algunos operarios insisten en que pues, su indumentaria, su capa, todo el tema que utilizan pues, para no, obviamente no mojarse, impide que tengan una visibilidad apropiada para poder limpiar la ubre. Entonces, hay muchos elementos que hay que manejar durante un procedimiento de ordeño de manera adecuada. Los vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, pero pues es algo visual que quería presentarles dentro del trabajo que hago en las fincas o ranchos aquí en Colombia. Eh, Advierto de manera muy
cómica que suelo tomar un poquito más de tiempo en las charlas, voy a ser lo más resumida posible y quiero presentarles 12 puntos críticos que debemos tener en cuenta en la temporada de invierno para considerar minimizar los riesgos de infecciones intramamarias. Entonces, las vamos a ir obviamente enumerando y viendo pues ejemplos muy visuales de lo que no deberíamos hacer o lo que deberíamos corregir en cada uno de esos casos. Bueno, entonces como primer punto, importante considerar la higiene de la sala de espera. Inicialmente y en algunas de las fincas o ranchos que visito, es frecuente encontrar que los ordeños no tienen sala de espera y esto incurre en generar condiciones de estrés, e incluso hacinamiento y hasta condiciones de riesgo para los mismos operarios, porque las vacas se van amontonando para el ingreso de a las salas a la sala de ordeño o a los cubículos de ordeño y esto genera obviamente que el ordeño se pueda demorar un poco más. Entonces, y adicional a esto, obviamente la idea es que tengamos las condiciones de higiene de la sala de espera lo más adecuado posible para disminuir todos los riesgos de contaminación que puedan haber por elementos o material orgánico, barro, estiércol, orín, pues todo lo que pueda estar acumulado y precisamente para darle un mejor orden a al ingreso de las vacas. Em, Voy a hacer durante el transcurso de de la presentación de la charla una comparación entre ordeños, tanto en potrero como en salas, y asimismo voy a hacer una comparación entre ganado de trópico alto y de trópico bajo, hablando de ordeños de bostauros y bocíndicos. Entonces, este tipo de salas, si bien eh, puedan tener un espacio apropiado, no me está garantizando de manera adecuada las condiciones de higiene, ni asimismo las condiciones ideales para que no se presenten problemas podales, por ejemplo. Entonces es importante mantener una superficie que sea lo más lisa posible, homogénea, para que tampoco sufran lesiones las patas de las vacas. Esta sala, por ejemplo, esta sala de espera, también proporciona un espacio interesante, pues obviamente para las vacas. Sin embargo, si notan, hay una acumulación interesante también pues no es muy exagerada, pero pues las vacas también se pueden llegar a afectar por la acumulación de barro. Y si notan en la parte inferior izquierda, hay como unas tablas colocadas precisamente para tapar un, una avería dentro de la sala de espera. Son unos huecos gigantes pues generaban problemas para que las vacas pudieran ingresar de manera rápida a la sala de ordeño. Entonces, todo este tipo de situaciones proporcionan o generan inconvenientes precisamente para que haya un flujo adecuado en el proceso de ordeño. Em, Aquí no sé qué tan frecuente pueda ser esta misma situación en los ranchos en México. Aquí en la parte norte de nuestro país, en la costa atlántica, en muchas ocasiones se pueden presentar estas situaciones. Al interior del país también, estamos ubicados entre más o menos 2000, 2600 y hay ordeños incluso a 3000 metros sobre el nivel del mar. Y en condiciones de invierno, obviamente, por el paso constante de los animales de 400, 500 kilos, pues puede generar este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora, lo que es interesante evaluar acá es mm, no cómo voy a limpiar esa vaca al momento de ingresar a la sala de ordeño, porque el mugre y la suciedad pues la dominan toda completamente. Pero lo importante aquí es considerar cómo o cómo puedo solucionar o qué medida puedo implementar para corregir esto, porque cada invierno se va a presentar la misma situación. Ahora más adelante vamos a ver otro tipo de situaciones. Estábamos viendo salas, salas de ordeño, aquí ordeños en potrero. La imagen de la izquierda, si bien no es tan impactante de pronto como la de la derecha,
Ambas muestran una acumulación de material orgánico bastante elevado y definitivamente va a generar un problema de contaminación, principalmente en las ubres, eh, y sobre todo si no se hace un manejo de post-ordeño, como lo vamos a ver más adelante. Insisto, es un tema que es frecuente verlo en condiciones de invierno y sobre todo cuando los ordeños son en potrero, pero es importante también considerar qué tipo de soluciones puedo implementar para que ese tipo de condiciones disminuya, por lo menos en la severidad de los casos. Esta es otra situación similar. Mm, el video de la derecha estamos mostrando el ingreso a una sala de ordeño de más de 500 animales en ordeño y hay que tener también en consideración el tipo de construcción que se hace y los desniveles que tienen estos mismos pasos, precisamente para evitar que esa acumulación de material orgánico al momento del paso de las vacas se puedan contaminar pues en el área de la ubre, de las patas y de la cola, en el caso que las colas no estén adecuadamente manejadas. En este caso estamos hablando de salas de ordeño, que sería lo ideal manejar, digamos, salas. Obviamente el video de la izquierda nos muestra una sala con una tecnología avanzada, una puerta arreadora. La sala de la derecha nos muestra instalaciones que permiten separación por lotes de las vacas, que es importante también considerar en qué orden están ingresando. Lo ideal es ordeñar primero novillas, luego vacas y por último los animales enfermos, pero pues teniendo en consideración que en muchos casos pues no se puede presentar esa división eh, de, de lotes, también hay que analizar las situaciones para saber qué puedo implementar en cada caso. Mm, Algo importante también para tener en cuenta, y no sé qué tan frecuente sí, el ordeño en búfalas. em, pero aquí también entonces vemos que hay salas de espera adecuadas con rayados específicos para evitar resbalamiento de las vacas cuando se vayan desplazando. Y algo muy importante es la sombra para evitar riesgos de estrés calórico y obviamente disminuir también el grado de humedad, que también puede aumentar el riesgo de infecciones intramamarias por el grado pues, de humedad que se pueda presentar en el ambiente. Y pues mucho mejor que pueda de pronto utilizarse tapetes de goma, no solo para mejorar las condiciones podales de los animales, sino para mejorar el flujo de ingreso de las vacas de la sala de espera a la sala de ordeño. Vamos a hablar entonces ahora de los caminos y de la misma forma en que manejamos las salas de ordeño, lo ideal es que podamos tener caminos bien drenados, firmes, evitar el contacto de las ubres con el barro y el agua estancada, como lo vimos en el video anterior. Y aquí importante, que también lo vamos a ver más adelante, debemos puntuar o evaluar la higiene que tienen las vacas al momento de ingresar al ordeño, no para simplemente quedarme con el puntaje, sino específicamente para saber qué debo hacer para mejorar la condición y la predisposición a la presentación de infecciones intramamarias. Estos dos son, digamos, dos muestras de tipos de camino. Am, el de la izquierda nos está mostrando ordeño en trópico bajo con vacas girolandas, y que nos muestra que en condiciones de invierno obviamente pueden presentarse de manera exagerada condiciones de barro, de acumulación de mugre, y en ese acercamiento que vimos específicamente lo que queremos evitar es que las vacas puedan tener contacto, la ubre pueda tener contacto directo con el barro, con el estiércol. Pero asimismo, por ejemplo, el camino de la derecha, en la imagen vemos que si bien hay un camino
em, corredores que permiten pues encaminar las vacas por un sector específico, pues los sitios por donde van a pisar las vacas pues no garantizan que haya un adecuado, por ejemplo, manejo a nivel podal o que haya un flujo adecuado de las vacas. Entonces, pues está bien que podamos generar caminos cercados, corredores para que las vacas puedan transitar, pero también hay que darles pues un manejo adecuado. Em, Insisto, que es un tema de no criticar lo que estamos viendo y mi objetivo de poner videos del trabajo que hago en las diferentes fincas que visito o ranchos que visito aquí en Colombia, es simplemente para mostrar una realidad que se puede presentar en cualquier parte del mundo, pero también es importante considerar qué alternativas puedo utilizar para mejorar esas condiciones y disminuir los factores de riesgo que puedan estarse presentando y que a futuro me puedan desarrollar un riesgo de infecciones o de problemas a corto o mediano plazo. Y pues confío que también nos estén acompañando personas especialistas en el tema de podología y definitivamente no soy experta en podología, pero en definitiva es importante considerar que el camino por donde pasen las vacas les debe asegurar situaciones de muy baja incomodidad, o sea, que no sientan dolor al pisar el camino por donde van, para que asimismo sientan confort al momento de ingresar tanto a la sala de espera como a la sala de ordeño. Entonces, es algo también que debemos revisar para saber qué podemos, qué protocolos de manejo podemos instaurar en las fincas o en los ranchos y mejorar las condiciones de las vacas. Ok, estas son dos alternativas. El video de la derecha es muy típico en una zona de Colombia, en un departamento que se llama pues Antioquia. Es muy montañoso y lo que estamos viendo acá es una tendencia a cubrir los caminos por donde transitan las vacas. Si ustedes ven al fondo, acá vemos todo el camino cubierto y eso hace que se mejore la condición del camino en épocas de lluvia, específicamente para que el peso de las vacas no afecte ese camino por donde transitan 4 veces al día o 6 veces al día de ida y de venida de la sala de ordeño. Y en este video, lo que estamos viendo, sí, evidentemente, como lo vimos hace unas diapositivas atrás, es un camino, un corredor que está cercado, con buen mantenimiento, por donde transitan las vacas, disminuyendo los riesgos de lesiones podales, de afectaciones por acumulación de material orgánico. Y cuando hablamos de material orgánico me refiero a barro, estiércol, la acumulación de agua en charcos que puedan aumentar el riesgo de contaminación con, pues, con este tipo de material que ensucia la ubre y que pues lo tenemos que limpiar al momento de ingresar a las salas de ordeño. Y esto es como una comparación también de lo que, de un antes y un después, afirmar esos caminos precisamente para garantizar que las vacas se sientan, además de más cómodas, se sientan a gusto y confortables al momento de llegar, como lo mencionaba antes, tanto a la sala de espera como a la sala de ordeño. Listo, aquí hay un detalle importante. Vamos a ver dos aspectos y es limpieza de pezones y preparación de las vacas para el ordeño. Entonces, la limpieza de los pezones hace parte de la preparación de las vacas y lo vamos a ver separado porque tienen pues varios aspectos importantes que tener en cuenta. Entonces, el primero, diferenciar que tenemos o podemos tener pezones limpios y pezones funcionalmente desinfectados. Y aquí ya vamos a aclarar un poco el concepto. Debemos utilizar, la recomendación técnica es utilizar productos para el pre-dipping o para el presellado de amplio espectro que me garanticen, sobre todo en época de invierno, que me van a garantizar
la eliminación de patógenos de tipo medioambiental y que van a reducir la carga bacteriana al momento del ordeño de patógenos contagiosos también. En el tema del uso del agua, eso va como para 3 charlas, la verdad. Lo puse en interrogante. Técnicamente, yo no lo recomiendo. Vamos a ver unos videos donde vamos a ir dando como una explicación de por qué no se debería utilizar. Es muy común que se utilice el agua para el lavado de la ubre. Si fuera los pezones, de pronto sería un poco diferente, pero generalmente se usa es para lavar la ubre o incluso la vaca completa. Y además de generar un aumento de contaminación bacteriana a través de la ubre, perdón, a través del agua utilizada para lavar, también nos genera resequedad y aumenta el riesgo de que se presenten grietas en los pezones. Y entre más se humedezca la zona que se va a ordeñar, el secado debe ser extremadamente riguroso. Y entonces ahí es donde falla el tema del uso del agua. Em, en las condiciones, por ejemplo, lo pongo en comparación y un poco exagerado en el concepto de la higiene, por ejemplo, en el tema de búfalas, es muy común, por ejemplo, pues el gusto de los búfalos, obviamente, por medios húmedos, hace que la acumulación de material orgánico en la ubre sea obviamente muy alta y en muchos predios, muchos ranchos aquí en Colombia, sobre todo en la parte norte del país, se utilizan métodos o procesos en donde hacen que los animales se sumerjan en canales de lavado, pues, o como túneles de lavado, que no garantizan, si bien una higiene, sí una disminución de esa carga de material orgánico que posiblemente traen de la foto de la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que debemos garantizar? Por eso mencionaba antes que es un tema exagerado porque en mi experiencia pues no he visto que hagan sumergir pues a vacas Holstein en ese tipo pues de túneles, ¿no? Pero entonces debemos garantizar que si bien se humedeció esa, ese animal, ya sea con manguera o ya sea porque, bueno, en este caso las búfalas se sumergieron en esos túneles de lavado, Em, debo secar de manera adecuada esa ubre que se humedeció y que adicional estoy tratando de limpiar y de desinfectar de manera adecuada. Entonces, aquí es muy común el uso de periódico, de papel periódico con o sin tinta, y hay varias situaciones que analizar con respecto al manejo del periódico. Puede estar bien almacenado, pero en los sitios de ordeño no se maneja de manera adecuada. Si ustedes observan la foto del medio, es un papel que mantiene colgado en el sitio de ordeño, pero no garantiza unas condiciones apropiadas de higiene. Y si lo que quiero es desinfectar esos pezones de esa vaca, eh, este papel seguramente no me va a garantizar la totalidad de ese proceso. Entonces, no estoy en contra del papel periódico, ni mucho menos, pero lo que sí se debe asegurar es el manejo adecuado de ese papel. Ahora, en las fincas o ranchos que utilizan trapos o pedazos de tela, el manejo también debe ser adecuado acorde a las condiciones de los riesgos de infección de esa finca. ¿Qué quiero decir? Esto puede predisponer, o sea, los trapos en estos baldes, no recuerdo bien cuál era la solución en la que estaban sumergidos, creo, si mal no recuerdo, era, no sé cómo le dicen en México, pues cloro, lavandina, clorox, agua con cloro. eh, Eso puede de pronto generar irritación en la piel de los pezones al momento de utilizarlos. Posiblemente no me garantiza una desinfección adecuada. Entonces, cada caso, o sea, no hay que decirle no a los métodos que estamos viendo acá, pero sí hay que evaluar qué riesgos de infección o qué factores de riesgo me puede generar en cada caso particular. Ahora, si estamos hablando de el tipo de elemento que utilizamos para secar los pezones, también debemos utilizar, perdón, evaluar la condición de los elementos
que usamos para dispensar el producto para el predipping. En esta finca en particular, las condiciones de invierno son bastante fuertes. No sé si alcanzan a ver la ropa del operario, pero está de mugre, mejor dicho, completico, completico. Pero asimismo, pues él les puede estar muy sucio, pero pues el vasito donde está dispensando el producto para limpiar el pezón de las vacas debe asegurar una muy buena higiene. Acá les aseguro, porque hicimos unos cultivos en la finca, no me está asegurando precisamente eso que estoy buscando con tanto con el principio activo como con el vasito aplicador. Entonces, eso también hay que garantizarlo eh, para poder permitir la reducción de los riesgos de infección. Aquí en este video vamos a revisar la forma como el operario, sin usar agua, hace un doble pre-dipping. Y eso puede ser una estrategia a utilizar en muchos ranchos o en muchas fincas para poder mejorar las condiciones de higiene de limpieza de los pezones. Ahora, los invito a que analicen la condición de suciedad que tiene esa ubre, seguramente por la cantidad de pelo que tiene. Y aquí es donde de pronto el riesgo aumenta un poco más y muchas veces me preguntan los ganaderos, no, pero es que si utilizo doble predipping, el costo puede aumentar. Eh, sí, pero es que sale mucho más costoso un caso de mastitis y peor si es clínica, puede perder un cuarto, un pezón el animal. Entonces, es evaluar un proceso frente al otro o una situación frente a la otra para poder decidir qué acción tomo. Ahora me pueden preguntar, en este caso entonces, ¿podría utilizarse agua? La respuesta, en mi caso, en mi recomendación técnica es no. Lo que debemos hacer es revisar la forma en que podamos reducir el factor de riesgo en esta vaca, que es seguramente el exceso de pelo en la ubre. Eh, Aquí de pronto puede generar un poco de risa, pero y vamos a verlo más adelante. eh, Cómo podemos manejar ese exceso de pelo en la ubre para reducir precisamente esa carga de material orgánico y mejorar las condiciones de limpieza. Y eso en definitiva, pues digamos que es una opción obviamente de ordeño que pues ya en Colombia pues ya es una realidad. Y el procedimiento de higiene de pezones que se realiza en una vaca con una unidad de ordeño voluntario, o sea, con un robot, que lo que hace es aplicar desde la parte de abajo en forma de spray, que es otra forma de utilizar el pre-dipping. Se puede utilizar líquido, en espuma o en spray para hacer la desinfección de ese pezón antes del ordeño. Y pues el brazo robótico realiza pues toda su función de despunte, de presellado y de secado. Digamos que esto es otra alternativa, considerando pues lo que estamos viendo en, en sistemas de ordeño pues a nivel mundial. Ahora, dando de pronto una alternativa o presentándoles una alternativa de lo que se puede utilizar en tecnologías de limpieza, como les mencionaba, se puede utilizar la aplicación del Predipping en líquido, supongo en México, aquí también es muy frecuente usarlo en forma de líquido. Recomiendo técnicamente hablando con el producto específico la aplicación en espuma porque reduce tanto la aplicación y asimismo mejora la forma en que se elimina el mugre adherido. Sin decir que los otros dos no sean una buena alternativa. En mi caso he visto muy buenos resultados en la aplicación del Predipen en forma de espuma. Y definitivamente pues la aplicación en forma de spray me debe asegurar ciertas condiciones para poder desinfectar toda la superficie del pezón que va a ser ordeñada. Bueno, lo que vimos en diapositivas anteriores, un secado con diferentes tipos de material, pero el adecuado manejo que debo tener con cada uno de estos elementos. Y no sé en México, me disculpan, perdón que no me preparé en esta parte para poderla exponer de manera precisa. Aquí en Colombia
el concepto de los cepillos automáticos o de los cepillos de limpieza automáticos se está empezando a dar a conocer. Y pues bien, aquí vemos un resumen de todos los elementos que tenemos a mano para poder hacer la limpieza y secado del pezón posterior al pre-dipping, la forma en que se dispensan, cómo están colocados, cómo se manejan. No estoy en contra de ninguno, solamente hay que evaluar la condición en que se maneja cada uno de ellos para reducir los riesgos de infección. Y pues no sé si lo conocían, pero este es el cepillo pues que se está dando a conocer para hacer el aseo, la higiene y la desinfección de los pezones de manera automática. Si quieren de pronto ampliar la información, pues más adelante lo podemos hacer. Listo. Si recuerdan, hace un momento les comenté que íbamos a hablar de manera separada de la limpieza de pezones y preparación del ordeño. En la preparación del ordeño debemos tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos, si recuerdan bien el primer video que vimos, la operaria aplicó el presellado, que de hecho estaba diluido, es una recomendación técnica, pues es un proceso que no se debe realizar, diluir el presellado ni el sellado, y tampoco se debe dejar menos de los 30 segundos de acción. Ahora, lo estamos hablando no desde el punto de vista comercial, lo estamos hablando desde el punto de vista técnico del principio activo. En ninguna parte del planeta, hablando de procesos de ordeño, de higiene adecuada en los procesos de ordeño, ningún principio activo me actúa em, para hacer su acción desinfectante en menos de 20 segundos. Entonces, si lo que hacemos es aplicar el presellado para quitarlo inmediatamente, estamos predisponiendo a esa vaca y a ese dato completo a un riesgo de infección muy alto. Entonces, aparte de utilizar un pre-dipping adecuado de amplio espectro, debemos darle el tiempo para que ese pre-dipping actúe. En el caso, estoy hablando específicamente de Colombia y muchos países de Latinoamérica. Debemos hacer el secado completo de esos pezones que fueron humedecidos y peor si se usó agua y posteriormente un pre-dipping, pues un producto para el presellado. Entonces deben ser secados adecuadamente. Pero estos dos pasos me llevan a que la vaca debe tener una preparación para una estimulación y que la eyección de la leche sea efectiva. ¿Qué pasa cuando yo no realizo esa preparación preordeño? Sencillamente, hay un bloqueo del reflejo de la oxitocina, no va a haber contracción de las fibras musculares alrededor de los alvéolos y ahí es donde se aumenta la cantidad de leche residual y empezamos a tener problemas de mastitis, de pezones perdidos, de contaminación con Staphylococcus aureus, bueno, hay múltiples consecuencias que se pueden hablar en dos o tres charlas más, entonces es importante considerarlo. Tiempo ideal entre presellado y colocación de pezoneras. Si nos dimos cuenta y retomamos nuevamente lo que vimos en el primer video, es que la operaria ni siquiera le dio 30 segundos desde el presellado hasta la colocación de la unidad de ordeño, lo que implica en que todo ese proceso de estimulación, porque es que no preparamos la vaca para limpiarla, pues para asearla, para desinfectarla, sino para que ella eh, estimule la eyección de oxitocina, la liberación de oxitocina y se dé la eyección de la leche. Si eso no se da de la manera adecuada, definitivamente vamos a estar dañando el nivel productivo de cada animal. Entonces, a eso nos referimos en la preparación preordeño. Y lo que les mencionaba, el error más común es que se hace la preparación, o más bien, no se hace una preparación adecuada de las vacas. Y aquí es donde corremos el riesgo de todos los problemas que les mencioné anteriormente para no repetir y aburrirlos pues con esa, reiterando los conceptos. Entonces, aquí en estos dos videos estamos viendo, es una de las salas más grandes de aquí en Colombia.
Em, Son 32 puestos, perdón, 32 unidades de ordeño, 64 puestos, o sea, es pendulante la unidad, y los operarios tienen una eficiencia del ordeño muy buena, preparan las vacas rápidamente, solo que cuando se presentan esas épocas de perdón, de invierno, la higiene les puede tomar un poco más de tiempo. Y aquí es donde lo que queremos es mejorar esa eficiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Limitando todos estos factores de riesgo que hay antes de que las vacas lleguen a la sala de ordeño para que la preparación de esa vaca sea mucho más rápida y eficiente. Puse estos dos videos, están a la misma velocidad y quiero que comparen la velocidad en que el operario del video de la derecha está preparando solamente secando mientras la vaca, mientras que el del video de la izquierda hace todo el proceso de preparación de la vaca en el mismo tiempo que utiliza el otro operario. ¿Qué quiero traducir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo de preparación de la vaca debe ser igual de importante que el grado de desinfección que realizamos en los pezones, para evitar así precisamente que quede una cantidad de leche residual exagerada pues, en la ubre que conlleva a otros problemas y que asimismo se favorezca la liberación de oxitocina para que haya una eyección completa de la leche de manera gentil y amable de la vaca. Ahora, hablamos y vimos varios videos en donde específicamente animales Bos taurus am, tenían excesiva cantidad de pelo en la ubre o en la cola o, bueno, específicamente en estas dos áreas, que es donde más se acumula material orgánico y pues que directamente afecta la condición de higiene, ¿no? Entonces, vamos a ver unos métodos que es muy viable usarlos, por favor, con mucha consideración con lo que pues vamos a ver y tener en cuenta dentro de los videos que estamos viendo. Si bien algunas de las metodologías no es recomendable, es importante saber y conocer que existen. Entonces, estas son dos imágenes de dos animales girolando con una alta cantidad de material orgánico adherido en diferentes partes alrededor de la ubre. Em, Vemos una Holstein, una Girolanda y otra Holstein. La primera imagen es un ordeño en potrero, el video es un ordeño en sala, eh, pero indiscutiblemente la cantidad de pelo que tiene la ubre pues puede ser innato, natural de su raza, pero pues debemos implementar procesos que limiten la acumulación de material orgánico para mejorar las condiciones de higiene. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Y asimismo, también debemos tener en cuenta la cantidad de pelo que pueda estar en la cola sin llegar a lesionar o afectar la condición de bienestar de la vaca, pero sí limitar la cantidad de mugre que va a estar adherido a los pelos de la cola. Y aquí les quiero hacer una invitación, ver las situaciones desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, estas imágenes desde la parte de abajo, pues de la vaca, visualizando la ubre desde una perspectiva diferente, posiblemente desde donde solemos verla. Y pues nada, es una invitación también como para evaluar situaciones desde otra perspectiva, para poder evaluar condiciones que em, están dispuestas a mejor. Un momento que puede ser importante para evaluar la higiene de las vacas es precisamente cuando ellas van saliendo de la sala de ordeño.
igual, lo podemos evaluar en cualquier instante, pero lo ideal es que podamos visualizar de manera completa el perfil de la vaca para determinar qué tanto riesgo de infección hay y qué procesos de mejora o qué programa de manejo puedo implementar para reducir esos factores de riesgo. Ahora, ¿por qué es importante disminuir la carga de pelo o la presencia de pelo tanto en ubres como en cola? Porque si ven este primer video, esta finca cuenta con retiradores automáticos, pero se observan la cola tiene demasiado pelo con bastante suciedad y específicamente estiércol. em, y en ese momento en que se retira la máquina, el esfínter del pezón está completamente abierto. ¿Qué pasa acá? Esa contaminación de la cola con los pelos adheridos, em, discúlpeme, esos pelos en la cola que están completamente sucios van a entrar en contacto con el esfínter del pezón completamente abierto, entonces puede aumentar el riesgo de infección. En el video de la derecha que vemos, una base de la ubre completamente sucia y en la medida que va subiendo la pezonera a la base de la ubre, va absorbiendo también ese mugre y eso es lo que aumenta en muchas ocasiones el conteo de bacterias en la leche y ahí es donde empiezan los castigos en el tema de calidad de leche. Bueno, ojo y mucha precaución con los videos que estamos viendo. Lo presento como un tema informativo. Es posible que en muchas fincas o ranchos todavía se siga realizando el tema del flameado de ubres. En un concepto de bienestar animal, no es recomendable el uso de esta práctica por muchísimas situaciones. ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer el corte de esos pelos, de ese exceso de pelos, tanto en la cola como en la ubre. Aquí estamos viendo específicamente cómo eliminar el exceso de pelos en la cola. Y en este video lo voy a adelantar un poquito porque aquí se nos... Aquí se me demoró un poquito en cargar, pero bueno, para irles explicando, el profesional que está haciendo pues el proceso de limpieza de la ubre, específicamente de los pelos, está utilizando una rasuradora específica para ubres, en donde limita todo el tema de lesiones de piel, de cortes, de afectaciones con relación a, que vayan en contra del bienestar de la vaca. Infortunadamente no cargó, discúlpenme, pero es algo similar a esta rasuradora que estamos viendo en el video de la derecha, en donde es una rasuradora pequeña que no le genera lesiones y heridas a la vaca. Eso sería una de las recomendaciones a trabajar. El tema del flameado es un tema para debatir. No se recomienda por un tema de bienestar animal, pero lo que sí se debe manejar es el tema de pelos excesivos tanto en la cola como en la ubre para disminuir los riesgos de infección. Ahora, ya rápidamente porque me estoy tomando más del tiempo que me sugirieron, aquí hacemos una con relación a la higiene de patas, ubre y cola. Hay diferentes score o formatos de evaluación. El más utilizado, y creo que varias de las personas que nos acompañan es posible que lo identifiquen más fácilmente, este score o esta tarjeta de evaluación permite evaluar, ojo, solamente el grado de higiene en la ubre. Entonces, es una tabla bastante didáctica, muy importante para implementar en las fincas y determinar qué tanto riesgo tengo a la presentación de infecciones intramamarias, precisamente por la cantidad de material orgánico que pueda estar adherido a la ubre.
Sin embargo, hay otras tablas de evaluación. Esta, por ejemplo, ahí me disculpan un poquito la resolución, me evalúa diferentes partes de la vaca con una puntuación diferente. La tabla desarrollada por la doctora Pamela Rueck mm, va del score 1, en donde la ubre está libre de suciedad, hasta un score 4, donde más del 30% de la superficie de la ubre está cubierta por material orgánico. Aquí vamos en el formato de evaluación de la derecha, vamos de un score 0, en donde la vaca está completamente limpia, eh, ya en tres zonas diferentes de la vaca, que es la pierna, la pata y la ubre. Y aquí tenemos otros dos formatos bastante interesantes también para implementar, y uno es en donde se tiene en cuenta la base de la cola, la parte alta de la pata, la barriga o el abdomen de la vaca, la ubre y la parte baja de la pata. Entonces, no, pero es que es demasiado. Ustedes implementen el que mejor consideren. Lo importante es evaluar qué tan sucias están llegando las vacas para determinar asimismo los riesgos de infección y qué puedo implementar, qué metodología puedo implementar para mejorar esas condiciones de higiene. Otra evaluación es la evaluación de la higiene de la punta del pezón. Eh, rápidamente, esta evaluación lo que mide es qué tan limpio quedó la punta del pezón específicamente después de que el operario hizo su proceso de preparación en la vaca. Y en definitiva, si está en este score, que es el número 1, es desarrollado por Westfalia, ha tenido algunas variaciones, pero este es el formato inicial. em, si está en el score 1, digamos que la tarea por parte de los operarios está muy bien hecha. Ya si llegamos a un score 4, hay que hacer un reentrenamiento de los operarios para mejorar esas condiciones, porque definitivamente ese es uno de los factores más importantes para determinar los riesgos de infección en una finca o en un rancho. Bien, aquí una cuñita muy pequeñita, en una app que desarrollé precisamente para evaluar esas condiciones, están determinados de manera fácil una otra serie de evaluaciones que emiten un concepto técnico con unos porcentajes y asimismo pues unas recomendaciones, pero pues más adelante la doctora Elizabeth nos va a ayudar con un comentario. Y asimismo también evalúa a través de la misma aplicación la limpieza de la punta de los pezones. Entonces, cualquier información adicional, al final lo podemos hablar o a través del contacto. Aquí rápidamente también vamos a ver todo el tema de lo que es higiene de las pezoneras, de las unidades de ordeño y de la misma sala de ordeño. Indiscutiblemente, eh, no es viable hacer técnicamente, fisiológicamente y económicamente hablando un ordeño de vacas en las cuales hicimos una gran inversión, por ejemplo, a nivel genético y nutricional, para ordeñar con unas pezoneras, o que estén rotas o que estén sucias en estas condiciones, ya sea por fallas en los procesos de higiene o por un invierno excesivo. Hay que buscar la forma en que podamos mejorar esas condiciones. Muchas veces me preguntan, cuando hay demasiado invierno y hay mucho barro, ¿es posible que podamos hacer lo que en el video estamos viendo? Eh, la respuesta es depende. Eh, cada finca es individual y cada finca identifica unos factores de riesgo diferentes. Entonces, en esta finca, la verdad en particular, las condiciones de invierno son bastante exageradas y esta es una de las metodologías más viables que pudimos implementar definitivamente, mientras que buscábamos pues como otras opciones de manejo. Pero en definitiva, lo más recomendable es no utilizar demasiada agua, pero pues nada, debemos terminar, determinar qué hacer en casos particulares, pues en cada finca. ¿Listo? Acá es algo que recomiendo en las fincas que asesoro.
dependiendo del caso particular en cada finca, y es tener en cuenta que mm, cuando el operario hace tanto la parte limpia como la parte sucia del procedimiento, la rutina de ordeño, es importante que se haga desinfección de los pezones, ¿sí? No de las manos directamente, porque pues son soluciones que pueden ser irritantes para la piel de las manos. Pero, lo vuelvo a poner rápidamente, aquí el operario lo que está manipulando son cuerdas, puertas de acceso, cadenas para la sujeción de los animales. Aquí, si se dan cuenta, pues no utilizamos amarrar las patas de las vacas, no muy frecuentemente, en algunos casos sí, pues porque hay vacas, bueno, de temperamento muy fuerte, pero lo que hace el operario inmediatamente es hacer el enjuague o lavado, desinfección de los guantes. Nos ha dado buen resultado, pero la implementación de esa metodología depende del factor de riesgo en cada finca. Ahora, algo muy importante, y aquí sí les hago una recomendación, pero inmensa. Cuando vamos a hacer el lavado o la higiene de la sala de ordeño, no, sí, del sitio donde se están ordeñando las vacas, procuremos, por favor, primero, no utilizar agua. Se puede hacer lavado en seco, y lavado en seco es utilizar tipo cepillos como el que estamos viendo en el video de la derecha. Pero ¿qué pasa con el video de la izquierda? Lo que estamos es aumentando el riesgo de contaminación por salpicaduras. Si se dan cuenta, pues obviamente están lavando estiércol, y, esa salpicadura de estiércol genera que las pezoneras puedan estar contaminadas, se contaminen, bueno, digamos que eso va a una cantidad de riesgos exagerados. Y adicional, pues el caballero está pues, lavando o está humedeciendo las vacas, y esto las molesta, hace que se caigan las pezoneras, bueno, etcétera, etcétera, una cantidad de situaciones. Entonces, la recomendación es que se pueda manejar la recolección de material orgánico en seco para evitar pues todo el riesgo de lo que vimos en el video de la izquierda. Evidentemente, pues ya lo revisamos en videos anteriores. En definitiva, la idea es al mismo tiempo manejar elementos para el procedimiento de ordeño lo más higiénicos posibles. Ninguno de estos elementos nos está garantizando una higiene adecuada, entonces debemos asegurarnos que también el manejo de los vasos aplicadores sea el adecuado. Y en definitiva, por más cremita pues de manos y más hidratada esté la mano, lo ideal es utilizar guantes. Y ojo también con la recomendación, cada finca es específica con sus factores de riesgo. Entonces, eh, indiscutiblemente, un operario manipula muchos elementos contaminados durante la rutina de ordeño. em, la recomendación es que se utilicen guantes, pero esos guantes también se deben desinfectar o hacer un manejo de limpieza y de desinfección, ¿no? Ahora, vamos a hablar con el tema de la salud de la piel del pezón. Indiscutiblemente, las temporadas o el invierno hace que se aumenten la cantidad de barro, la humedad, y eso hace que se resequen los pezones de las vacas. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas condiciones de resecamiento, de grietas que se forman, predisponen en, no es correcto lo que voy a hacer, pero pueden predisponer en un 100% los riesgos de infección. ¿Por qué? Porque es una piel que no está hidratada, y todas esas superficies y irregularidades en la piel del pezón hacen o facilitan que las bacterias se introduzcan en esas pequeñas ranuritas, y desinfectar y peor aún, secar esos pezones agrietados va a ser mucho más complicado. Y peor aún, cuando tenemos grados de hiperkeratosis con anillos completamente prolapsados, eso va a afectar completamente la sanidad de la vaca. ¿Qué sería lo ideal? Obviamente, pues tener puntas de pezones de estas características, pero obviamente pues cada vaca es un individuo, pero debemos analizar las condiciones de cada finca a nivel poblacional, y pues determinar qué casos específicos hay para asimismo
considerar qué protocolos de manejo puedo instaurar. Manejo posordeño. Salas a la salida del ordeño, en donde las vacas encuentren ambientes secos, donde encuentren sombra, donde encuentren condiciones mínimas de humedad o proporcionar ambientes que sean lo más seco posibles. Ojo, reitero que no estamos haciendo críticas a ninguna de las imágenes que estamos poniendo, simplemente son realidades que se pueden presentar en cualquier finca o rancho, pero buscar limitar estas condiciones que es muy posible que se puedan presentar en las fincas. Debemos saber cómo manejarlas, pero identificar el riesgo es importante para saber qué puedo hacer posteriormente. Ahora, algo de lo que no hablamos y que de pronto pasé por alto, pero es importante tenerlo en cuenta, es dos condiciones. Eso ya lo mencionamos. Cero, o sea, esto está completamente prohibido como recomendación técnica, como recomendación económica, como recomendación de cualquier tipo. ¿Por qué? Hacer rendir el sellador no es disminuir gastos. Eso es, perdón, no es disminuir costos, es aumentar gastos porque esto aumenta el riesgo de infecciones intramamarias en el acto. Proporcionar áreas de descanso con sombrío. No, si es que si está lloviendo, se encharcan. eh, mm, el objetivo de esto pues digamos, de la charla no es brindarles eh, digamos, situaciones pues ideales, obviamente no, porque pues si llueve se forman charcos, es una cantidad de animales con un peso exagerado de 400 500 kilos y pues obviamente se van, es tratar de buscar soluciones que sean viables para cada finca, ¿sí? Proporcionarles los ambientes que sean más confortables para la vaca disminuyendo los riesgos de infección. Y algo acá se los voy a mencionar y es primero, la vaca después de que termina de ordeño, el ordeño después de que se retira la unidad, debe sellarse con un producto, no el producto, con un principio activo que me garantice que por lo menos me va a durar hasta el siguiente ordeño. Si no es así, por lo menos que me garantice la higiene y la prevención de la infección con patógenos en el potrero, por lo menos por las siguientes 6, 8 o 10 horas. Segundo, que cuando se aplique, quede colocado de la manera en que lo vemos en las dos imágenes, la superior derecha y la inferior derecha. Aquí exagera, en la foto de la izquierda se exagera un poco la aplicación del sellador. Aquí ya estamos incluso yendo al desperdicio, que no es lo recomendable, pero entonces estos dos recomendaciones se pueden tener en cuenta. Y una adicional es que muchos ganaderos pueden mencionar, ah, no, en temporada de invierno utilizo un sellador de barrera, pero en verano puedo utilizar uno normal. Mi recomendación técnica es que el sellador de barrera se puede utilizar todo el año, haya o no invierno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una predisposición a un riesgo de humedad, obviamente más en invierno que en verano, posiblemente porque hay condiciones de hacinamiento que también pueden aumentar los riesgos de humedad. Pero si me lo pregunta como una recomendación técnica, sugeriría utilizar un sellador de barrera para, en el transcurso de todo el año. Pero pues como les reitero, cada caso es individual. Ahí, doctora Elizabeth, qué pena tomarme más del tiempo, discúlpame. Aquí ya estamos analizando las condiciones pues de la sala después del ordeño, obviamente condiciones ideales y adecuadas de higiene, un piso de una sala en mejores condiciones que la otra, pero pues garantizar que toda esa acumulación de material orgánico se disminuye. Bueno, manejo de camas donde existe obviamente este tipo de sistema. eh, Sombrío, disminución del riesgo de estrés calórico y proporcionarle ventilación y un manejo de humedad adecuado para las vacas. Rápidamente, el manejo de la nutrición es indispensable. Mm,
Uno no puede siempre echarle la culpa a un tema de presentación de mastitis a vacas en el hato, o por el sellador, o por el equipo, o por los operarios. Aquí es importante levantar la cabeza y ver dónde están las vacas, qué están comiendo, cómo están comiendo, qué horarios de comida tienen, y más allá, saber cómo la suplementación con vitaminas y minerales les ayudan a mejorar las condiciones del sistema inmune. Por ejemplo, el cobre, el zinc, el selenio, la vitamina E, la vitamina A y el beta-caroteno nos proporcionan elementos para mejorar las condiciones del sistema inmune y asimismo mejorar las condiciones, por ejemplo, de piel, para poder ayudar a nivel metabólico y nutricional a los animales. Métodos de evaluación, por aquí con el ojito, la esquina del ojo, por ahí vi la palabra CMT. Hay pruebas cualitativas y cuantitativas que me ayudan a determinar todos esos factores de riesgo, cómo afectan la calidad de la leche y la salud de la ubre. El que más mm, económico, viable y al lado de la vaca puedo utilizar es un CMT. Y pues aquí les presento o les muestro otros elementos para medir, por ejemplo, células somáticas, ya a nivel de laboratorio, a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo, por así decirlo, los métodos de medición de viscosidad. Y ya para terminar, Dios mío, qué vergüenza contigo nuevamente. Tenemos dos aspectos importantes para manejar. Uno, los patógenos predominantes, sobre todo de tipo medioambiental. En Latinoamérica, y pues de hecho yo trabajo con un equipo de cultivo en finca o en rancho, para tener el resultado de qué tipo de bacteria es el que está ocasionando el problema para poder instaurar un protocolo de manejo y tratamientos antibióticos si se necesitan o no, dependiendo del patógeno. Digamos que es una herramienta importante para tener en cuenta, para trabajar y así evaluar si es o un Streptococcus aureus, o es un Staphylococcus aureus, o es otro tipo de patógeno el que me está ocasionando el problema, y asimismo ir generando o desarrollando protocolos de manejo para disminuir los factores de riesgo. Y por último, miren, ya está muy evaluado el concepto de la transmisión, o hay muchos artículos científicos que hablan de la transmisión de Staphylococcus aureus a partir de las moscas. Entonces, cuando hay tambos o ranchos o fincas con una alta población de moscas, y peor aún, que no hay estrategias de manejo y control para este tipo de ectoparásitos, el riesgo de infección también va en aumento. Además que afecta todo el estrés el confort de la vaca, afecta todo el confort de la vaca y disminuye su bienestar. Y asimismo, otro tipo de ectoparásitos como piojos, como garrapatas, como ácaros, que van en detrimento completamente pues del bienestar del animal, y van generando pues como van aumentando el riesgo de la afectación en cuanto a la calidad de la leche y la salud de la ubre. Discúlpeme, por favor, que me tomé 15 minutos más con la conversación. Eh, Estos son algunos, pueden haber muchos más, pero pues es un resumen de los factores que no hay que pasar desapercibidos en las épocas de invierno, precisamente para disminuir la presentación, la incidencia de infecciones intramamarias. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por la invitación. Y pues si hay tiempo para las preguntas, estoy atenta. Pues no se preocupe, doctora, la verdad que el objetivo de este tipo de capacitaciones es que todos los que nos están escuchando se lleven la información más que se pueda. Le agradezco mucho Ujú. su ilustración, su Muchas presentación gracias. ya llena de imágenes, videos, que en algunos comentarios de Facebook pues era como de, es que está muy mal de seguro los caminos y pues
Pues no importa si es en Colombia, en Guatemala, en Perú, De es acuerdo, el sí, pan de cada día, de hablando cada aquí en día, México. de En acuerdo. muchos establos aquí en México, eran, Ujú, o sea, las imágenes que nos presentaba, pues eran las que veíamos o las que veo yo aquí en México con sí, medianos, pequeños productores. Los exacto, grandes no se salvan de cometer cierto tipo de errores. así es. Entonces, pues le agradezco mucho su participación. Si hay algunas preguntas en Listo. Facebook, Ujú, principalmente aquí en Zoom no veo, la verdad, hasta ahorita ninguna pregunta. Igual ujú, los invito a que puedan irlas enviando. Antes ujú, de pasar con la parte de preguntas y respuestas, pues bueno, me gustaría comentarles a todos los participantes que usted ofrece asesorías en línea con el programa Lácteo Guara, que es ujú, una app, como ya lo mencionaba, especializada en la gestión de datos exclusiva para el análisis de calidad de leche, salud de ubre, bienestar animal, correcto. además de programas de formación práctica, ¿no? Para los operarios de los Claro. establos Ujú, y de los ranchos, entonces, que consideren eso. Ahí en esta última diapositiva están los datos de contacto de la doctora Elena por si alguien quiere tener alguna consultoría, un acercamiento con ella, ujú. pues ahí están sus datos de contacto. Igual, Sí. discúlpame, el QR le pueden o tomar una foto o escanear y pues ahí salen mis redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, TikTok. Entonces, le toman una fotico o un pantallazo, un screenshot pues aquí a la presentación o lo pueden escanear ya y pueden acceder a todas mis redes sociales. Excelente, doctora, muchas gracias. Entonces voy a ir pasando a Sí, las por favor. preguntas que Ujú. me fueron dejando. Una de ellas fue, ¿la prueba de CMT en ganado extensivo cada cuándo se puede realizar? Mira, técnicamente hablando, la prueba de CMT, California Mastitis Test, debería realizarse mínimo cada 21 días, pero entendemos que cuando son demasiadas vacas, eh, el trabajo obviamente pues de reunir los animales con tan poca frecuencia puede ser un poco complicado. Lo ideal es que no sobrepase al menos los 40 días, ¿sí? Pero lo ideal es, si no es cada 21, cada 30 o cada 30 días, cada mes. ¿Por qué? Porque así se analiza una predisposición de patógenos que puedan presentarse. Excelente, doctora, muchas gracias. Preguntan también, en el caso de utilizar tapetes, ¿con qué frecuencia se debería de levantar para realizar una limpieza bajo el tapete, para retirar el acúmulo de estiércol, orina y así disminuir el riesgo de contaminación por microorganismos ambientales? Muy buena la pregunta, porque pues habiendo, digamos, trabajado con dos empresas que manejan conceptos de bienestar, específicamente pues tapetes, también hay que tener en cuenta cómo se instalan, ¿no? Hay unos que están anclados, otros que no están anclados, y de ahí depende también la superficie donde se ponen los tapetes. La recomendación técnica de las casas comerciales que es que se pongan los tapetes en superficies de cemento lisas que no permitan la acumulación precisamente de material orgánico y esto. Ahora, si no se anclan los tapetes, lo ideal es hacer de pronto una revisión periódica, empezar como a revisar, o sea, si a los 15 días de pronto hay demasiada acumulación, pues ya sabemos que la frecuencia debe ser mayor, ¿no? Entonces, pero pues en teoría no se deberían levantar los tapetes. Digamos que ya es revisar cada caso, qué tipo de tapetes son los que se instalan, porque, digamos, de ciertas casas comerciales tienen un peso mayor y movilizarlos es muy difícil, muy complicado. Entonces, eso conlleva un trabajo adicional que pues no tendría sentido. Entonces, hay que ver el tipo de tapete, el riesgo de acumulación que puede haber debajo de estos tapetes, pero lo ideal es no levantarlos analizando cada caso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Preguntan, ¿existe alguna recomendación sobre ligar las colas de las becerras para reducir la necesidad de recortar la bola de pelo en, en la edad adulta?
siempre y cuando no se realice un recorte al ras. Cuando me dices ligar es hacer, o sea, cortar anatómicamente. Y yo creo que eso se refiere la doctora, que es cortar la cola de la vaca, pero se utiliza una técnica que se utiliza para es Sí. poner la liga y para que se caiga no la cola. Mira, los protocolos de bienestar animal mencionan que la anatomía de la vaca debe permanecer intacta. Estoy hablando desde una parte teórica, ¿verdad? Ahora, desde una parte práctica, em, pero ligándolo con el bienestar del animal, desde mi perspectiva y digamos con colegas que he trabajado en ese aspecto de manejo de pelos en cola y en ubre, la viabilidad o el manejo más viable es rasurado, es eliminación y recorte de pelos o con tijera o con máquina rasuradora. La verdad, de los casos que he visto aquí en Colombia, por lo menos, y no he visto recomendaciones de ese tipo, pues a nivel de literatura, em, con el respeto a la persona que hace la pregunta, pues no he encontrado ese tipo como de recomendaciones, pues de hacer, de ligar, más bien hacer manejo operativo con el tema de recorte de pelo. eh, por ejemplo, el tamaño de la borla también es cuántos pelos debo dejar en la borla, si la pelo toda, entonces la vaca no se puede espantar las moscas. Digamos, reitero, cada finca es individual en sus factores de riesgo y estas recomendaciones deben ser individuales, no generalizadas, pero, pero pues de mi parte, no recomendaría hacer esa ligadura de cola. Sin embargo, voy a estudiar y revisar literatura y experiencia con colegas de otros países, de pronto para dar una respuesta más adelante otra vez tuyo, pero no conozco ese tipo de manejo aquí en Colombia. Y qué bueno que no lo conozcan. Ah, México fue Sí, la verdad sí, que se creo que es un... implementó aquí en México se implementó hace ya varios años esa técnica porque era bien común que se veía en Estados Unidos y como Ah, ok. está en Estados Unidos, lo adopta México. Afortunadamente ya lo Sí, dejaron hacer por, como bien gracias a dices tú, Dios. por términos de bienestar animal y buenas prácticas pecuarias, que ya ahorita muchas unidades de producción lechera se están Ujú, incorporando ese tipo de certificaciones, pues literalmente tienen prohibido realizarlo. Y ujú, la invitación es más que trabajen con su equipo de ordeño, con sus ordeñadores y obviamente con el manejo de la cama de las vacas, ¿no? de acuerdo. Porque si las vacas están llenas de lodo, pues es porque tu Ujú, manejo en camas, en corrales es deficiente, ¿no? Entonces, pues de acuerdo. preferible corregir algo sencillo que Sí. terminar mutilando un animal, ¿no? Esa era la palabra exacta, mutilación. No, no es recomendable, por favor. No, Sí. Bueno, otra pregunta. dime. ¿Cuál es la manera correcta de mantener el papel tipo periódico para limpiar las ubres en las vacas? Me voy a devolver un momentico acá porque me pareció interesante dentro de lo que puse en las imágenes. Eh, em, a ver, cuando se deja el papel periódico colgado en el establo, eh, muchas fincas o en muchos ranchos he visto que envuelven todo el paquete de periódico, o sea, como así como lo que se ve en la imagen que estoy señalando, no sé si se ve el cursor, se envuelve en una bolsa plástica. Eh, si bien de pronto llueve o, bueno, no sé, digamos que es una alternativa rápida y sencilla, ¿sí? Envolver, digamos, todo el paquete del papel periódico en una bolsa. Ahora, otras personas lo desmontan del sitio de ordeño, lo guardan de igual forma en una bolsa o en un elemento pues que no lo va a contaminar
y lo vuelven y lo descuelgan para colgarlo. No sé si estoy utilizando malas palabras, pero vuelven y lo ponen en el sitio de ordeño. Mm, algo que ha venido sucediendo y pues a razón del tema de la todo digital, muchos ganaderos dicen, es que yo ya no consigo papel periódico, por ejemplo. Entonces recurren a, por ejemplo, la primera imagen muestra un rollo de papel industrial específico para limpieza de ubres que está dispensado de esa forma y lo que hacen también es desmontarlo al momento de que se termina el ordeño y vuelven y lo montan. En resumen, ¿qué recomendación les puedo brindar? Desmóntenlo del sitio de ordeño y almacénenlo en un sitio que garantice que no se va a humedecer y que no va a estar en contacto, por ejemplo, con material orgánico. Es como la recomendación más viable que les puedo brindar. Ahora, hay personas que lo llevan colgado en sus uniformes, pero asimismo también lo guardan en un sitio específico para limitar que se ensucie. Digamos, es como la alternativa que le puedo brindar a la persona que hizo la pregunta en este momento. Muchas gracias, doctora. Preguntan, ¿hasta cuántas vacas puede ordeñar una persona? Qué buena pregunta. Mira, lo voy a contestar desde dos perspectivas. En algún momento se estaba hablando ya no de número de vacas, sino de litros de leche. Y dependiendo del sistema de ordeño que está utilizando. Si es un ordeño a mano, he visto, porque debo confesar, en este momento no tengo la cifra exacta, pero operativamente hablando y visualmente en las fincas que he visto, pues digamos con ordeño manual, hay personas que pueden llegar a ordeñar no más de 20 vacas, 20, 25 en ordeño manual. Cuando estamos hablando ya de sistemas de ordeño completamente automatizados, con retirador automático, em, hay salas que he visto que pueden manejar hasta 6, 8 o incluso hasta 10 máquinas, pero pues eso es arriesgar un poco el tema de productividad y pues ya evaluar condiciones específicas individuales por animal. Mm, Exactamente, me comprometo a responder una pregunta por número de litros con la doctora Elizabeth para que pueda responder la pregunta desde los dos términos específicos, número de vacas y número de litros, para poder brindarles una información mucho más exacta. Muchas gracias, doctora. Preguntan, ¿cuál es el presello y sellador ideal? Si hablamos de principios activos, el sellador o el principio activo universal que brinda mayor protección es el yodo. Sin embargo, tenemos principios activos nuevos en el mercado que me garantizan que pueden, perdón, que me pueden garantizar la eliminación de esos patógenos. Ahora, cuando el patógeno predominante en el hato es em, Staphylococcus aureus, por ejemplo, aún en épocas de invierno, por ejemplo, la clorexidina también puede ser una muy buena opción. El dióxido de cloro funciona muy bien. De hecho, estos cepillos automáticos funcionan con dióxidos de cloro. No estoy diciendo en ningún momento que uno es mejor que el otro. Hay que evaluar cuál es el patógeno predominante en cada finca, pero si me preguntan, uno muy específico, con el yodo. Se puede ir uno sin inconvenientes, pero pues el ácido glicólico funciona muy bien. El ácido láctico en mezcla con otro principio activo también funciona muy bien. La clorexidina, por ejemplo, funciona muy bien para ranchos que tienen problemas con Staphylococcus aureus, pero no funciona tan bien cuando hay infecciones por patógenos ambientales. Con esto no estoy diciendo que la clorexidina es mala.
Estoy mencionando que se queda un poco corta cuando el riesgo de infección es de tipo medioambiental. Funciona excelentemente en contaminación por patógenos contagiosos, pero no así medioambiental. Pero si me preguntan por uno, el yodo. Ahora, ¿cuántas partes por millón? También depende. Hay de 2.500, que es lo mínimo que debe tener un sellador yodado para poder garantizar higiene. Y hay hasta 10.000, 12.000 partes por millón. Todo depende de los factores de riesgo que tiene cada finca. Muchas gracias, doctora. ¿Cuál sería la recomendación para adaptar vacas que han sido ordeñadas manualmente toda su vida y quiero implementar ordeño mecánico? El punto más crítico puede ser, por ejemplo, el tema de vacío, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho de la mano con el técnico. Trabajé con muchos técnicos que de hecho pues me ilustraron en esa transición y es ir manejando sobre todo el ingreso a un cubículo de ordeño, ya sea si no es, bueno, digamos una sala, tándem o una espina de pescado, pero si es un cubículo pequeño, pues como para una unidad de ordeño, em, es primero que sea manejable el animal. O sea, aquí en Colombia decimos descosquillar, no sé en México qué término utilicen, que es sobar la parte baja del abdomen, al lado de las patas. Igual pues ya está acostumbrado a un ordeño manual, sí, pero digamos que al sentir el contacto con la estructura de un cubículo de ordeño, de pronto se puede sentir incómoda. Entonces es irla acostumbrando en su ingreso. Otra, si acostumbran, por ejemplo, en ordeño manual a amarrarle las patas, porque estoy consciente que hay animales pues que son nerviosos y todo esto, es posible de pronto que se pueda ir acostumbrando al animal a sujetarlo con cadena, como vimos en uno de los videos. Y en definitiva, un buen procedimiento de ordeño me garantiza, por ejemplo, que la vaca no se va a asustar al momento de poner la unidad cuando, cuando entre mucho aire al momento de poner la pezonera. Entonces hay que también trabajar en ese aspecto del operario al momento de la colocación de la unidad. Entonces digamos que son varios puntos de ir acostumbrando gentilmente a la vaca de que el mismo esfuerzo que estoy haciendo manualmente lo va a hacer ahora la pezonera, pero trabajar con el técnico que va a instalar el equipo para que ese vacío sea proporcional en el sentido de que sea suave con ella mientras se va acostumbrando. Muchas gracias, doctora. Preguntan si la hiperkeratosis es consecuencia del sobreordeño. Hay varias consecuencias. Una de las principales que operativamente hablando y visualmente hablando observé o observo en las fincas es el sobreordeño. Lo otro es la mala calibración del equipo. Hay vacíos demasiado altos que unido a un sobreordeño también generan esa lesión en la punta de los pezones. El, el, in- el constante roce en la punta del pezón, por ejemplo, en épocas de invierno, incluso con barro, con material que genera irritación en los pezones, de alguna manera hace que esa callosidad se vaya presentando, ¿sí? La hiperkeratosis es un callo que se va formando por un exceso en la producción de queratina. Entonces, esa queratina va exteriorizándose y se forma ese callito que, reitero, se forma principalmente por un sobreordeño con un vacío excesivo. También lo puede generar una mala calibración de las fases de ordeño del pulsador, pues de ordeño masaje. Dentro de esas puedo contar una de las causas de esas tres mencionar, pero pues hay otros elementos de menor incidencia, pero que también pueden llegar a ayudar a desarrollar ese problema. Gracias, doctora. Preguntan, cuando se presenta pezones resecos o agrietados, ¿cómo ha tratado el problema?
Mm, Productos en el mercado que garanticen una buena hidratación. Y aquí sí lo estoy hablando comercialmente. No voy a hablar de marcas específicas, simplemente voy a determinar la importancia de evaluar la composición del producto que voy a comprar. Me explico. Hay productos que garantizan que tienen porcentajes más altos de ingredientes hidratantes, tipo glicerina, digamos que es el producto más conocido para generar esta hidratación. Cuando ese porcentaje es más bajo, en otros productos, ese seguramente no va a ser el producto más indicado para mi finca. Entonces, lo que sí debo garantizar es usar un producto que esté ya formulado, o sea, yo no hacerlo en la finca, tipo mezclar yodo y compro la glicerina y lo mezclo, no es lo recomendable. Sí comprar un producto que me garantice que tenga la hidratación adecuada, el componente hidratante adecuado, porque sí existen en el mercado. Muchas gracias, doctora. Eh, Preguntan si recomiendan alguna vacuna para mastitis para prevenir o disminuir mastitis agudas y disminuir por ende el desecho de los animales. Me encanta esa pregunta porque Europa desarrolló, bueno, dos empresas desarrollaron vacunas, ojo con lo que voy a mencionar, no para prevenir, no para curar la mastitis, es para disminuir el riesgo de que la población bacteriana que tenga ese animal no se desarrolle más y pueda manejarse las condiciones de infecciones intramamarias en esos animales. Sin embargo, yo puedo vacunar las vacas, pero si el equipo está mal calibrado, si no tengo una adecuada rutina de ordeño, si no le brindo las condiciones ideales a las vacas de confort y bienestar, la vacuna no me va a servir de nada. Entonces, todo tiene que, no, yo las voy a vacunar para prevenir la mastitis, pero pues sigo con las otras causas, no me va a servir de mucho. Pero si existen, hay resultados comprobados, estudios científicos que me indican, mire, estábamos en este porcentaje de mastitis por Staphylococcus aureus o por Escherichia coli y bajamos a este porcentaje. No, obviamente no la cura, lo pongo entre comillas, no la cura por completo, pero sí da un manejo cuando todo se acompaña todos los elementos acompañan a la aplicación de la vacuna. Excelente, doctora. Muchas gracias. Ya, última pregunta. ¿Cómo se puede adquirir la app? Listo, perfecto. Y muchas gracias también. Mm, Se hace la venta directa persona a persona. Hacemos, ¿cómo se llama? Una inducción de manejo y seguimiento para que la persona pues aprenda a manejarla en su rancho, en su hato. Simplemente contáctenme a través del QR, les doy toda la información y listo para que la puedan utilizar. Ay, bueno, les voy a poner nuevamente el QR para que puedan tomar mis datos. Los que no tuvieron la opción. Casi que no llego, ya va a llegar aquí. O me pueden escribir al correo electrónico, pero pues escaneando el QR, ahí tienen todos mis datos. De hecho, estaba viendo que varias personas ya me estaban escribiendo. Entonces, o a través de la doctora Elizabeth también podemos hacer el contacto sin ningún problema para que puedan adquirir la app. Claro, pues como les comentaba, pues ya con esto cerramos la sesión. Les agradezco mucho a todos su participación, su asistencia, a usted, doctora Elena, por haber aceptado la invitación y darnos una capacitación muy ilustrativa y sin importar de lo que se hace en México o en Colombia, pues al final la rutina de ordeño es la misma y En las definitiva. condiciones en las que tenemos la vaca son las mismas y lo importante es como decíamos al inicio, ¿no? Que se lleven un aprendizaje de qué puntos de control tengo que controlar en el establo, en la finca, Exacto. pues para Sí. hacer un buen manejo.
Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Igualmente. Y muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que hasta ahorita estuvieron conectados. Muchas gracias. Es un gusto, bye. Adiós, gracias.